Tenemos también la descripción de leopardo. Nótese de que esta bestia dice que tiene más de leopardo que de cualquier otra bestia. Quiere decir de que heredamos mucho más de Grecia que de las otras tres bestias anteriores. ¿Qué tenemos de Grecia? Ciencia. Estos eran los científicos, los que practicaban la ciencia, diversos tipos de ciencias en su naturaleza. Así es que ahí están los científicos involucrados con el asunto de Grecia. La ciencia de la medicina, su origen es griego, es decir, son ellos los que la implementaron. ¿Me voy a entender? Sí, los griegos, la ciencia de la medicina, autores de eso. Quiere decir que ahí están hospitales, ahí están los hospitales, ahí están enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, y de todo tipo de rama que tenga que ver con el asunto de la medicina. La ciencia que mete las matemáticas también, o vas a sacarlo después. Sí, la ciencia, envuelve todo. Matemáticas, ¿no? Sí. Ahí están las matemáticas, su origen es griego también, es decir, viene de ellos. Entonces ahí entran los profesores, ahí entran alumnos, ahí entran, si me doy a entender, es decir, todo está enrollado en el sistema. Perdón. Gracias. El sistema de educación, un sistema de educación. Esa idea de la educación, de crecer intelectualmente o de la intelectualidad, tiene su origen en Grecia, es decir, los griegos, ustedes saben de que tenían incluso bibliotecas muy famosas, que tal vez ustedes hayan oído mencionar algunas de ellas. Grandes bibliotecas que existieron en el tiempo de Grecia, ¿cierto? Así es de que el sistema de educación, la literatura, eran muy fuertes en el asunto de la literatura, así es de que ahí están todos los escritores. Ahí entran los escritores, los literarios, todos aquellos que tienen que ver con... El abecedario salió de allí, ¿no? De Grecia, ¿no? Sí. Tenemos también el sistema judicial. Son ellos los que constituyeron finalmente un sistema independiente judicial, dándole paso a la idea de poder dividir los diferentes poderíos del imperio. El término ciudadano, por ejemplo, el ciudadano del Reino de España. Ese término ciudadano viene de Grecia, incluso. El término ciudadano, el que para que tú puedas ser considerado ciudadano de un país, tienes que tener una identidad que te identifique con ese país. Una identidad natural que le da solamente a las personas naturales del país. En este caso, aquí en España, sería, ¿qué documento es que le dan? El DNI, que es lo que identifica que usted es un español, que es ciudadano del Reino de España. Ese término, desde ahí, tiene su origen en Grecia. Es decir, Pablo incluso les dijo a los judíos: soy ciudadano romano. En el tiempo ya cuando estaba gobernando Roma, ¿no? Los romanos habían adoptado el término, porque lo adoptaron casi todo del sistema griego. Tenemos también, Grecia es la pionera en el comercio, ella es la promotora, los famosos tratados libres comerciales, como es tratados de libre comercio de las naciones, su origen es griego. Ahí entran todos los comerciantes, todos los que tienen que ver con comercio en menor o mayor grado, todos los que les gusta el negocio, entran ahí en la sección griega. El famoso movimiento para el derecho feminista, su origen es griego. Tiene su origen de ahí. Y hoy más que nunca podemos ver la repercusión de ese movimiento. Ustedes saben, nadie tiene nada contra el feminismo. Tanto el feminismo y el machismo en sus extremos son malignos, no son de parte de Dios. Entonces, ese derecho
o ese famoso derecho entre comillas feminista, su origen lleva también en Grecia. El famoso sistema democrático fue engendrado en Grecia. Su origen es griego, es decir, ese sistema democrático que las naciones tienen, el proselitismo político, etcétera, y todo ese tipo para poder elegirse los gobiernos representativos en las naciones, su origen es griego y fue perfeccionado por la Roma. Pero el origen en realidad fue griego y especialmente en la ciudad de Atenas. Allá donde Pablo, ¿se acuerdan? Fue a discutir, donde Pablo fue a dialogar con los atenienses. Allí es prácticamente donde surge la idea de la democracia, ese sistema democrático que muchas naciones profesan tener. ¿Usted quiere saber si los deportistas no están aquí metidos? Todos los que practican el deporte tienen su origen en Grecia. Practican un juego griego. Son los griegos los promotores del deporte. Pablo incluso en el tiempo de él dijo, ya hablando de las Olimpiadas, dijo, ¿no saben que los que corren en los estadios corren por un trofeo terrenal? Y empezó a dar, ¿no?, la práctica del tiempo de él. Es decir, ya era práctica. Los juegos por competencias. Generalmente los deportes y la competencia surgen en honor a Zeus, el dios principal de los griegos, de la mitología griega. Entonces, y en honor a él se desarrollaban esos tipos de deportes, ese tipo de entretenimientos para poder honrar al dios griego, a ese dios principal. Así de que todos los deportes, competencias, tienen su origen particularmente en Grecia. Esas de gimnasios, olimpiadas, la política, la filosofía, sus orígenes son griegos. Y ahí proviene todo este tipo de el arte y el teatro, que ahora en día se le llama Hollywood o Netflix, que es lo que porque ya estamos modernizados, ya no es como antes que había que ir a hacer show así en vivo. No, ahora cada quien puede tener su show en su propia casa, cada quien puede hacerlo en su propio teléfono, en su propio celular, su propia computadora, ver los shows, porque Hollywood es la máquina reproductora de todos esos cuadros teátricos. Obviamente ya modernizados, ¿no? Estamos ya en una generación en la máxima expresión de todo este sistema antiguo. ¿Me explico? Todo eso para que la gente no salga al campo ni tal, ¿no? Entonces ahí está el arte, el teatro, su origen es griego. También tenemos la arquitectura, los arquitectos, los que creaban esos grandes templos en honor a los dioses de la mitología griega. La idea de crear grandes santuarios, grandes estructuras sobre el imperio, todo ese origen es griego. Pinturas artísticas, los pintores, es cuadros, como ese tipo de dibujos. La escultura sale ahí, ¿no? En Grecia. ¿La qué? La escultura. Escultura, sí. Entonces, todo ese tipo de cosas, su origen es griego. O sea, ahí se encuentran los artistas, los arquitectos, los artesanos, los actores, la política, políticos, gobiernos, etc. El alfabeto occidental, la geometría, todo viene de origen griego. Incluso las estructuras de mármol, de ladrillo, ¿cómo se llama este? Las baldosas. ¿Cómo? Baldosas. Las baldosas, etc. Todo viene de origen griego. Y podríamos seguir la lista. Solo he dado unas pinceladas de algunos orígenes de Grecia. Entonces, hermanos, nótese pues, aquí en cada una de estas cosas estamos involucrados. Si no estamos agarrados por allá, estamos agarrados por acá. Si no nos agarra por el otro lado, nos agarra por detrás. Y ahora la Roma, la bestia indescriptible,
que también está representada por los cuernos. Roma fue promotora del republicanismo, el término república. ¿Sí? ¿Conocen ese término? El poder en el pueblo en vez de los emperadores. El poder en el pueblo. Claro, el poder republicano, es decir, el sistema republicano viene de Roma particularmente. El calendario en sí no viene de Roma, pero fue sistematizado en Roma, pero en realidad proviene de Grecia. Pero lo hemos puesto aquí en Roma porque son los que lo ampliaron, lo sistematizaron, lo pusieron más extenso. Los escritores y el término escritor e historiador, o decir, que escribían la historia o creaban historias o novelas, como así se le llama, en otras cosas también, entre otras cosas, se perfecciona en Roma, o tiene que ver con Roma. El cristianismo también tiene sus orígenes con Roma, o por lo menos cuando Roma gobernaba, es decir, bajo el gobierno de Roma, es que el cristianismo surge en este planeta Tierra. Los circos de diversión, esos famosos circos que hacen shows, sus orígenes son romanos. Roma no tiene mucho que quizás que heredar, pocas cosas que heredar, porque todo lo que ellos practicaron en realidad era todo lo que Grecia había establecido. Recordando de que Roma era más greco-romana, es decir, era más griega que de Roma solamente la ciudad, es decir, el nombre de la ciudad, donde estaba fundado el gobierno de ellos. Pero todo el sistema que poseían era más que todo griego. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿quién puede hacerle frente a todo este sistema? Si queremos ver la religión, si queremos encontrar a los religiosos, están ahí en las cabezas. Si queremos encontrar políticos, gobiernos, funcionarios, etc., naciones, están en los 10 cuernos. Si queremos buscar ciencia, está en Grecia. Si queremos buscar a los matemáticos, a los profesores, también en Grecia. Si queremos buscar la educación, en Grecia. Es decir, todos nosotros, por ejemplo, fuimos educados con un sistema griego. Y tuvimos que pasar por escuelas públicas, bajo el sistema griego, donde te enseñan filosofía, donde te enseñan mitología, donde te enseñan cosas absurdas, incluso hasta evolución y ateísmo. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas lo hemos tenido que pasar. Entonces, de una u otra manera, ya sea por nuestras televisiones, por nuestros aparatos de celular, por nuestra incluso identidad que tenemos ligada con los gobiernos que nos controlan a través de ella, todo ese sistema nos tiene controlado. No hay habitante de la tierra que se escape de eso. Entonces ahí la pregunta del profeta: ¿quién puede luchar contra esta bestia? Además, hoy en día te quieres ir a vivir al campo por tu cuenta y no puedes tampoco. No puedes, te controlan siempre. Tienes que estar ahí pagando terreno, tal. A no ser que tengan tanto el metro, no puedes vivir allí y edificarte una casa. No hay habitante de esta tierra que no esté controlado por los gobiernos y que no sepa quién sos, quién es tu familia, que no sepa nada de ti. No hay habitante. Te vas a un sitio y te mete ahí el nombre y dice, vale. Número de identidad, claro. Ahí sale todo tu expediente. Es decir, tú ahora mismo buscas en Google, por ejemplo, yo qué sé, una soldadora. Estoy buscando una soldadora. Y eso queda registrado ahí. Cada vez que abres el teléfono te empiezan a salir anuncios de soldadoras. Y dices, ¿tú cómo saben a esta gente que yo he mirado tanto? Te pone esto. Que lo han visto y sí, ya saben lo que entonces, quieres. la pregunta es, ¿quién puede hacerle frente al sistema? Para Dios poder desligar de este sistema a los fieles, es que Dios necesita crear su propio sistema. Por eso te he dicho que el teléfono. ¿Qué lo quieres tirar? A veces lo quiero. Ya, pero Entonces, ¿qué es lo que hace cuando veamos la siguiente bestia que viene? ¿Qué es lo que hace la bestia de 2 cuernos para someter a la humanidad?
La bestia de dos cuernos hace una... hace uso de este sistema Sí. para someterte a ti, a la voluntad de ella. Eso es lo que hace la bestia de dos cuernos. Porque esta bestia es global, la de dos cuernos es local, pero tiene poder. Es ella la que tiene el poder. ¿Me explico? Y controla el sistema. O sea, podemos decir que esta bestia tiene el sistema, pero la bestia de dos cuernos controla el sistema que esta tiene. Entonces, quiere decir... Un de- momento, ¿eh? nosotros, un momento, sí, ¿qué te controla? Es que nosotros pensamos que la bestia de dos cuernos hace la imagen de la cabeza, pero no es la imagen de la cabeza, es la imagen de la los adventistas así lo creen, Ujú. Que la bestia de dos cuernos hace la imagen la imagen del papado, de la cabeza. de la cabeza. Ajá, Así y- lo cree, esto es. Ajá. ¿Y tú? Y yo lo creo que es de la imagen de toda la bestia. Ah, ya. No, ya te voy a explicar. El siguiente estudio es que se trata de la imagen de la bestia. Vamos a ver qué dice el hermano Apay al respecto. ¿De acuerdo? Vale, Entonces, pero nótese. la primera bestia dice. Nótese, sí, vamos a ver, vamos a estudiar qué es la imagen de la bestia en el próximo estudio. Pero el punto es de que a este sistema no se le puede hacer frente. Humanamente no se le puede hacer frente. Entonces, Dios se ve obligado a crear su propio sistema. Por eso es que viene la existencia del reino. Porque el reino es el sistema de Dios contra el sistema de la tierra. Y este sistema quiere acabar con el reino, ¿no? Que será una de las guerras. Obviamente el sistema de este y el que le hereda a este, la idea es pedacear el reino, eliminarlo. Cuando vean ahí todo lo que está pasando con el Edén, dirán que es brujería, que es Satanás, el que está Claro. haciendo ahí todo eso. Porque ella tiene hipnotizado a los habitantes de la tierra. Mira que esta bestia en su tercera fase no los está obligando. Solamente están siguiendo en pos de ella por voluntad propia. Todos estamos obligados a seguir. Por un lado nos agarra y si nos queremos librar nos agarra por el otro lado. Pero no nos escapamos. Y aquí es donde está el gran engaño. Me lleno de tristeza, Servicio Cristiano, página 49, cuando pienso en nuestra condición como pueblo. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Ese es el engaño de nuestra iglesia. Que nuestra iglesia cree que va siguiendo a Cristo inconscientemente y no se ha dado cuenta que a quien está siguiendo Es a Satanás. es a esta bestia. El mensaje de la iglesia de la Odisea, Joya de los Testimonios, volumen 1, página 327. El mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Pero mire lo peor de todo, aunque crea sinceramente en dicho engaño. Sumido en un triste engaño es que el pueblo de Dios está creyendo sinceramente en ese engaño. Sí, eso lo hemos visto, yo lo he visto claro. ¿Me entienden? No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Todavía se pega en el pecho, somos la iglesia verdadera. Si alguien viene con un mensaje verdadero, dice, No lo hace. está el engaño, esto Ah. es engaño. No sabe, dice, que su Ya te lo dijo, condición, no quiero más luz. no queremos más sabe luz. que su condición es Madre mía. deplorable a la vista de Dios. Y aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentra en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con una sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales.
¿Cuál es nuestro peor engaño? Que creemos que vamos detrás de Cristo cuando en realidad estamos detrás de una vez que nos está hipnotizando para llevarnos a la perdición. Ese es el peor engaño, y aún no obstante con eso, creemos sinceramente en ese engaño. Creer sinceramente en este engaño es que decimos, sí, es verdad, estamos mal, pero es verdad, la iglesia está mal, pero Dios es amor, Dios nos ama. Y dicen una verdad, Dios está con nosotros. Sí, Dios está con nosotros. Etcétera. Y dicen una verdad mezclada con una mentira. Está con nosotros. No, eso es verdad, claramente verdad que está con nosotros, como ha sido con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Y tiempo de 40 años ha sido con ellos hasta que se ha ido. Así mismo. Así es de que en lugar de ir rumbo a Canaán, va rumbo a Egipto. Debería de ir a Canaán, pero va rumbo a Egipto. Una ola de mundanalidad invade a la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Ay, ¿hasta qué grado esa amistad del mundo que es enemistad contra Dios? La iglesia se encuentra en su estado laodicense y la presencia de Dios no está en su medio. Por más que me dé el pecho, por más que reniegue y diga, no, que esta es la iglesia de Dios, que yo voy a adorar a Dios el sábado. No, si la inspiración me dice que la iglesia se encuentra en su estado laodicense y la presencia de Dios no está en su medio. ¿Por qué no está en su medio? La única razón para que Dios quite su presencia es porque otra presencia lo ha sustituido. Lo que está en su medio en realidad es la presencia de esta bestia. No es la presencia de Dios. Porque ella claramente lo dice. Si no está la presencia de Dios, entonces ¿qué presencia es la que está dentro de la iglesia? Apocalipsis 3:20 dice que Jesús está a las puertas, indicando que Jesús se encuentra afuera, tocando, no está ni adentro. Ha dicho el presidente de una adventista, lo ha dicho en la iglesia. Claro. Entonces, ¿qué? Cristo está afuera y no está en la iglesia. Claro. Y Entonces, después ha venido otro y ha dicho lo mismo. 2 veces lo ha dicho en la iglesia de Vial. claro. En Entonces, la ¿qué? unión, los dos. ¿Qué presencia es la que está dentro de la iglesia? Si no es Cristo, entonces obviamente es la bestia, el mundo. Es decir, el mundo inundó la iglesia. Y es a él que se le está rindiendo la pleitesía dentro del pueblo de Dios. Dice la inspiración que si la presencia de Dios no está en su medio, y si la presencia de Dios no se encuentra dentro de la iglesia, dice, sin la presencia del Espíritu y el poder de Dios, será en vano nuestra obra de presentar la verdad a la gente. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve querer traer paganos a la iglesia adventista? Si al traerlos se perderían más rápido. Eso lo decía yo cuando quería mi edad a repartir libros y tal. Digo, si es que es tontería. No tío. tiene sentido. Convencer a un pagano para que se haga adventista. Hermano. Y se convence a regañadientes. Y se convence, pero que le acepten las condiciones. Practicado todo lo que practicaba fuera del estilo ya adventista. Recibiréis poder del 22 de mayo. Entonces, sin la presencia de Dios ni del Espíritu, Eso son cartas, no libros, ¿no? son devocionales de la hermana Juan, escritos. Será en vano nuestra obra de presentar la verdad a la gente. ¿Reprender? ¿Cómo? Sin la presencia, recibiréis poder. Dice la intervención de Dios. ¿Cuál es la intervención que Dios hace al final de todo este asunto? Esta es nuestra condición como pueblo, hundidos en nuestra propia desgracia. ¿Qué es lo que hace Dios al ver el barco que está haciéndose pedazo? Dijimos de que Dios va a tomar las riendas en sus propias manos y va a salvar al que se deje salvar de la manera que Él ha indicado, porque Dios ama a su iglesia y todo aquel sincero que desea salvarse lo va a salvar.
Dice Joya de los Testimonios, volumen 1, página 335. El verdadero pueblo de Dios estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Mire de qué parte va a estar el verdadero pueblo de Dios. Siempre de parte de aquellos que reprenden el pecado. Nunca va a estar de parte de aquellos que asolapan el pecado, que asolapan la iniquidad. Siempre el verdadero Hijo de Dios va a estar de parte de aquel que reprende el pecado y dice las cosas como son. El falso hermano se va a poner siempre de parte de la justificación sobre el pecado, de tapar el pecado. Pero el verdadero Hijo de Dios no. Dice especialmente, ¿y en qué momento especial el verdadero Hijo de Dios se va a caracterizar por ponerse de parte de la verdad y no de parte del pecado? Especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia. Hay una obra trascendental y última, final, que se hace en favor de la iglesia. ¿Cuál es? El tiempo del sellamiento de los 144,000, que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios, es decir, de aquellos que tapan el pecado. Esta cita es muy importante. Hoy los Testimonios, volumen 1, página 335. Entonces, ¿cuál es la última obra que Dios hace en favor de la iglesia? Todas son importantes. ¿Cuál es la última obra que Dios hace en favor de la iglesia? Tomar el timón, ¿no? No, ahí lo la dice. obra es, sí, amén. Sellar 144,000 para que estén con el Cordero sobre el monte Sión de pie y no se doblen ante la bestia en adoración. Que es lo que decía yo antes, que si les extrañaba 50 que quedaron nada más, les extraña más ahora que sean 50. Gran milagro, son 144,000 los que Dios pretende liberar. Mucho mejor que cualquier otro pueblo en la historia. De los judíos salvó 120, logró rescatar 120. De los del antiguo diluvio logró rescatar 8. Y ahora de nosotros Dios está siendo benévolo. Son 144,000 que Dios pretende sellar. Después te lo pongo por aquí. Me doy a entender. Entonces, obsérvese, hermanos, de que la última obra que Dios va a hacer para rescatar la iglesia es sellar 144,000 individuos. Que logre rescatar del hipnotismo de esta bestia que los ha atarantado. ¿Qué va a hacer con el resto? Testimonio 1, página 175. ¿Qué hace con el resto que no fue sellado? Y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Todo aquel que se ponga de parte del pecado, todo aquel que se ponga a cubrir el pecado, todo aquel que asolape el pecado y humildemente no reconozca nuestra condición pecaminosa y se arrepienta, todo aquel que minimice las normas de Dios, que rebaje la verdad de Dios, en lugar de exaltarla y en lugar de ponerla en alto, dice que Dios le estaba sacando filo a su espada para cegar. No merece seguir siendo parte de este pueblo. Y para eso Dios ordena que se sellen 144,000. Busca dentro del pueblo adventista 144,000 que puedan ser sellados para hacerle frente a la última hora terrible que se aproxima, cuando aparece la bestia de 2 cuernos hablando ya como dragón. Así de que la misión de Dios ahora, hermanos, que no están escritos en el libro de la Dios, ¿no? misión de Dios, Que no están sí, escritos en el libro de Dios. la misión de Dios ahora es sellar 144,000 que pueda liberar del hipnotismo de este poder. Y eso es lo que Dios está buscando hacer. Porque dice Apocalipsis 3:4 que todos los adoraron, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Humanamente es imposible vencerla. Es un sistema que aglomera todo el globo terráqueo. Y es imposible desligarse, a no ser que Dios meta sus manos. Y los que lo logran son Apocalipsis 14:1. El siguiente capítulo dice: miré
Y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él a 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente, no el de la bestia, sino el de su padre escrito en su frente. Estos fueron redimidos. ¿De qué fueron redimidos? Del gran engaño en la cual estaban metidos. De entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Son las primicias de los redimidos de todo ese montón de hipnotizados que estábamos yendo maravillados en pos de esta bestia. Son los que logran quedar en pie sobre el monte Sión juntamente con el Cordero. El monte Sión es sinónimo que son los que finalmente logran entrar al reino. Logran finalmente constituir el reino de Dios en esta tierra y dar inicio al reino eterno de Dios. Por eso es que el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. De los laodicenses que venzan, Apocalipsis 3:21, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. No es algo poco lo que Dios ha ofrecido. No ha ofrecido a los laodicenses, no les ha ofrecido el reino. A los que sobrevivan vivos. A los laodicenses les ha ofrecido el trono. ¿Saben cuál es la diferencia entre el reino y el trono? El trono es donde está la corte real de Dios. El reino es donde están todos los súbditos. El trono es donde está el epicentro del gobierno de Dios. Quiere decir que estos laodicenses que venzan, se les entrega el trono, nada más ni nada menos que el trono, no solamente el reino, sino el trono. Quiere decir que serán reyes y sacerdotes que reinarán con Cristo desde el trono permanente de Dios, de ese reino que Dios va a restaurar. Digo que tendría la categoría como la que tenía Satanás en el cielo, Lucifer, ¿no? No, porque estaba en la corte también de Cristo. No, bueno, la posición que Satanás tenía era que era director de los ángeles del cielo, que la ocupó Gabriel. Estamos hablando del reino de la tierra, es decir, del reino que Dios restaura en esta tierra. ¿Sí me explico? Entonces dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, el Padre tiene su trono en el cielo y el trono de Cristo al cual está haciendo referencia es el trono de su reino que Él pretende instituir en este planeta por testimonio a todas las naciones. De ese reino es que estos laodicenses que logren vencer tendrán la oportunidad de sentarse en ese trono como gobernantes y reyes. Por eso los 144,000 que son los laodicenses que logran vencer están con el Cordero sobre el monte Sión. ¿Sabe qué era el monte Sión? El monte Sión era el monte donde estaba el reino davínico, el reino de David, el epicentro del gobierno davínico. Muy bien, entonces he aquí que la sexta bestia viene. Ya hemos concluido la quinta. Esperamos. Dios nos bendiga.